Bueno, ya les di los buenos días acá atrás. Ahora les doy buenos días estando acá al frente. Buenos días nuevamente, hermano. ¿Cómo están? Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que estamos bien y estamos aquí reunidos. Bien. Seguimos con el libro de Efesios, que ya estamos en el epílogo casi por terminar. Gracias a Dios. Bien, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él dirija este servicio y conforme a su palabra pues la hablemos, la digamos como Él quiere que la hablemos y pues con todo el respeto que Él merece. Vamos a orar y decirle al Señor: amado Padre, cuántas gracias te damos porque, Señor, somos libres de venir a escuchar tu palabra, de poder tenerla, Señor, de poder escudriñarla, de poder comunicarla, Padre. Alabado seas por eso, porque tú lo permites y te agradas en ello. Dios, queremos poner este tiempo a tu consideración, Señor, y ayúdanos, Señor, que sea de edificación, de aprendizaje, de ayuda a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Santo Padre. Te damos este tiempo, Señor, y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hoy nos tocan los versículos 21 y 22 del capítulo 6 de Efesios. Y estamos a 4 versículos de terminar en el libro, que después de haber hecho un recorrido por este profundo y precioso libro, esta preciosa epístola, nos encontramos ya casi al final de concluirlo. Seguramente cada uno de los temas expuestos encierran un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, con los cuales seguramente hemos sido edificados, confrontados, animados, capacitados, enseñados, y damos gloria a Dios por eso. ¿Te has sentido animado con todo este libro? Sí. ¿Te ha exhortado este libro? Sí. ¿Nos ha capacitado? Sí. ¿Nos ha protegido? Veíamos que con qué nos debemos vestir, ¿verdad? De la armadura del Señor. Bien, vale la pena recordar en todo este trayecto del libro, que iniciamos, por cierto, ¿cuándo creen? El 7 de abril del 2024. Fue el primer sermón, la primera prédica, la introducción, ya en abril del año pasado. O sea, nos aventamos casi un año con el libro. Pero gloria a Dios porque nos animó a seguir adelante, a continuar. En estos mismos meses pues vimos diferentes temas y me gustaría decir algunos de ellos. Vimos las bendiciones espirituales en Cristo, el espíritu de sabiduría y revelación, salvos por gracia, reconciliación por medio de la cruz, el ministerio de Pablo a los gentiles, el amor que excede a todo conocimiento, la unidad del espíritu, la nueva vida en Cristo, andar como hijos de luz. Y por último vimos la armadura de Dios. Todavía se tocó algo hace 8 días, hace 15 días. Este domingo el tema será saludos finales o salutaciones finales, que son los versículos 21 y 22 del capítulo 6 de Efesios. Dice la palabra de Dios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
Hay dos comunicados aquí de Pablo. El primero es dar crédito a Tíquico como de cómo es, quién es, y así como su mensaje. El otro comunicado es terminar con una bendición que le imparta gracia y paz y que les anime y les consuele a los efesios. Este caballero Tíquico, un joven convertido para el Evangelio en el Asia Menor, actualmente Turquía, quien estuvo con Pablo en Roma en su primer encarcelamiento, desde donde Pablo escribió, fíjense nomás, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Aquí Pablo le llama de una manera muy especial, porque le dice amado hermano. Es raro ver que Pablo haga comentarios o elogios sobre pues un portador o sobre alguien que entregó la carta, y un comentario de este tipo para él pues es algo muy esencial, muy especial, refiriéndose a Tíquico. También podemos recordar a Febe, cómo se refirió a Febe. La recomendó mucho cuando los dejó, les dijo que la trataran bien, que la consideraran parte de, porque había hecho mucho por él incluso. El nombre de Tíquico, ¿saben qué significa, hermanos? Feliz o afortunado. Y no era para menos, imagínense andar con Pablo por todos lados. Bueno, ya le habían puesto Tíquico desde chamaquito, pero después, ¿qué sucedió? Pues anduvo con Pablo para arriba y para abajo, y pues no es para menos. Y además que fue elegido para portar y llevar el manuscrito original a la iglesia de Coloso y a la iglesia de Éfeso, es decir, el texto interesante, autoritario, plenamente inspirado y revelado por Dios. Imagínense nomás el encargo de llevar esto a Tíquico. La confianza que le tenía Pablo, ¿no? Bueno, y así como eso, pues también ahorita vamos a ver que también era bueno para entregar ofrendas. Entonces, ahorita vamos a ir adelante. Pablo deja ver que Tíquico era especial y estaba cercano a su corazón, porque le llamó amado hermano o hermano amado. El nombre de este personaje se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento, haciéndose familiar su nombre entre las epístolas. Por ejemplo, podemos ver en Colosenses 4, 7, 9, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Amado hermano, le vuelve a decir amado hermano, y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo amado y fiel hermano que estuvo de vosotros. Todo lo que acá pase os lo harán saber. Entonces vemos aquí que Tíquico era especial para este tipo de comunicación. Era ¿cómo llamarle? El mensajero, el correo inmediato de ese tiempo, llevaba y traía información. Además de esto, acompañó a Pablo a Jerusalén como delegado de su iglesia a la entrega de la colecta. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9. Vemos que él fue parte esencial de esto. En Hechos 20:24 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Nombres bien raros que luego es difícil pronunciar, pero así se llamaban, hermanos. En 2 de Corintios 8, 17 al 22 dice, fíjense nada más cómo habla Pablo ahorita de este personaje. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra
peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Qué confianza tenía Pablo en Tíquico, no? ¿Cómo lo veía? Especial. Observamos pues que fue un hombre que se distinguió por su integridad y fidelidad. Tenía el afecto y confianza de Pablo como obrero idóneo en el servicio de Cristo, siendo distinguido por él como un obrero y ministro fiel, amado hermano. Cuando el apóstol Pablo volvió a estar en una prisión romana por segunda vez, Pablo despachó o envió a Tíquico a Éfeso con tareas diversas a realizar. Lo vemos en 2 Timoteo 4, 9 al 13, que ya dio lectura a mi hermano Mauro, y en Tito 3, 12 también. Pablo tenía un comodín perfecto, tenía un colaborador perfecto, un personaje que le ayudaba de una manera muy especial, y él estando encarcelado, pues cuántas veces no se habrá apoyado en Tíquico para lograr sus propósitos, sus planes. Pablo era un hombre eficiente y dispuesto a todo. Ayudaba a suplir las distintas necesidades que se presentaban, siendo, como ya vimos, el portador de esta carta a su iglesia destinataria. Tíquico tenía un papel muy activo en el ministerio. Era de confianza, comprometido con la obra del Señor. Su capacidad para llevar mensajes de manera efectiva era vital, y no tan solo eso, sino las ofrendas. Hoy en día, para enviar ofrendas de un lado a otro, lo pensamos, ¿verdad, hermanos? Porque hasta en las iglesias hay cosas raras que pasan, y pues gracias a Dios ya hay transferencias electrónicas, entonces ya eso ya no podría pasar. Pero bueno, vemos aquí parte muy importante de Tíquico, porque lo toca aquí la palabra en el versículo 21 y habla de Tíquico y las recomendaciones que hace Pablo y el por qué las hace con él. Así como él tenía más colaboradores, pero también tuvo algunos que lo traicionaron, lo dejaron, y vimos ahorita que Demas, ¿qué hizo Demas? Dijo, pues no comulgo con esto, me voy, te dejo, y así como otros. Pero gracias a Dios había más hermanos que eran fieles con él y lo ayudaban de una manera muy especial. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, en el versículo 22, dice: conociendo de sus asuntos. Al igual que Pablo quería que los efesios supieran sobre su situación, él también deseaba estar en contacto al tanto de cómo estaban ellos. Esto resalta la importancia de conocer y cuidar unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Esto expresa el deseo de compartir cargas y alegrías. Esto era muy común en Pablo. Él hacía todo esto, comunicaba su situación, pero a la vez de comunicar su situación para que oraran por él, también le ocupaba, le interesaba saber qué le sucedía a los demás por fuera. Dice la palabra que consolar los corazones. En el versículo 22, la intención de consolar a la congregación demuestra la sensibilidad pastoral de Pablo. La iglesia enfrentaba desafíos y presiones, por lo que el mensaje de Tíquico podrá brindarles ánimo y esperanza, recordarles que supieran que no estaban solos.
También podemos ver que en Tíquico, un modelo de ministerio, un ejemplo de servicio y fidelidad. El papel que desempeñaba como mensajero no solo implicaba la entrega de información, sino también el cuidado de los demás, lo que es fundamental en el ministerio cristiano. Se entiende que Tíquico no llegaba y entregaba el encargo, bueno, pues ahí se los manda Pablo, luego nos vemos, luego regreso. Se entiende que él llegaba, lo entregaba, y juntamente con ellos alababan al Señor, tomaban la palabra, la estudiaban, la escudriñaban, la comentaban, la vivían, y estaba con ellos un tiempo, no dice aquí qué tiempo, pero seguramente llegaba, y además de entregarles, pues estaba con ellos, alimentándose también de la palabra. Esto tiene una relevancia actual, pues debemos esforzarnos por estar al tanto de los asuntos de nuestros hermanos, por buscar consolar y edificar a aquellos que enfrentan dificultades, y de igual manera para con nosotros. O sea, nosotros debemos hacerle como Pablo, enterarnos de ¿qué te pasa, hermano? A mí me pasa esto, para que juntos nos apoyemos en oración y pidamos al Señor para que suavice todos los problemas que pudiéramos tener. Es de resaltar también de forma especial y alentador que Pablo, aún encarcelado, sea quien consuele, edifique y anime a los receptores de la carta. Es increíble, ¿no? Que Pablo, aún bajo las circunstancias que vivía día con día, pues tenía el ánimo de estar haciendo esto. Y además de estar enfrentando esto, encarcelado, guardado, no sé cuántos metros cuadrados pudiera tener en donde se encontraba de libertad, si podía moverse bien, si no lo podía hacer, pero no creo que haya sido una prisión muy cómoda. Además de todo eso, ¿qué hizo o qué vivió? Enfrentó varios desafíos al escribir su carta a los Efesios. Esos desafíos, vamos a ver algunos de ellos, y quizás los más significativos. Estando en la prisión, ¿qué sucedía? Estaba en cautiverio, por tanto, había restricciones físicas. En contexto podemos ver que Pablo escribió la carta mientras estaba encarcelado, probablemente en Roma. Las condiciones de su encarcelamiento habrían limitado o pudieron haber limitado su libertad de movimiento, lo que complicaba su capacidad para ministrar como lo hacía normalmente cuando no estuvo preso. No podía hacer lo mismo. Por tanto, se enfrentaba ¿a qué? A desafíos. Las limitaciones físicas podrían haber impactado su estado de ánimo para interactuar directamente con las iglesias. Ese sería un primer contra. Un segundo, se enfrentaba a una convivencia con diversidad cultural y religiosa. El contexto: la iglesia en Éfeso estaba formada por una mezcla de judíos y gentiles, lo que presentaba desafíos en cuanto a la unidad y la comprensión de la fe. Qué difícil. ¿El desafío cuál era? Pablo necesitaba abordar cuestiones diversas, enfatizando la unidad en Cristo y el papel de la iglesia como un solo cuerpo. También enfrentaba falsedades y herejías. Él las conocía perfectamente bien. El contexto: en la época de Pablo, varias doctrinas y filosofías contradictorias estaban proliferando en las comunidades, en especial en áreas urbanas de Éfeso. El desafío era sumamente difícil. Era esencial para Pablo proporcionar enseñanzas claras y correctas sobre la fe cristiana para contrarrestar las influencias engañosas y asegurar que los efesios entendieran la verdad del Evangelio. Un cuarto, número 4, necesidades espirituales, morales de la iglesia.
La comunidad de los efesios enfrentaba problemas éticos y morales, así como desafíos espirituales típicos de una sociedad pagana. Y vaya que si eran paganos, sumamente paganos. El desafío, él debía instruir a los efesios sobre cómo vivir de acuerdo con su fe en medio de presiones externas y tentaciones internas. Y algo muy importante aquí en el número 5, no había esa falta de conexión directa. Esto le preocupaba mucho a Pablo. Por estar en prisión, Pablo no podía estar físicamente presente para guiar y enseñar a los creyentes en Éfeso. Esto le angustiaba mucho, le preocupaba mucho, porque no había ese contacto físico. No es lo mismo estar enviando al mensajero con esa carta que él pudiese haberlo hecho personalmente en contacto con los efesios, y eso le afectaba. Su desafío era: la distancia física dificultaba el seguimiento y enseñanza personalizada, por lo que necesitaba ser claro y alentador en su escritura para asegurar que el mensaje fuera comprendido y aplicado. Número 6. Trato a la dificultad de intercesión. El contexto es: en la carta, Pablo solicita oración y apoyo espiritual por su ministerio. El desafío era hacer saber a la comunidad acerca de su situación, a pesar de estar en prisión, y animarles a que oraran por él de forma continua. Número 7. Necesidad de establecer líderes y estructuras de forma rápida. Como apóstol, estaba interesado en fortalecer la iglesia y asegurar su conocimiento espiritual y de organización. El desafío era mayor. Era importante establecer principios sobre el liderazgo, la autoridad espiritual y la vida en comunidad que ayudaran a la iglesia a madurar. De todo lo que vimos ahorita de estos 7 puntos, ¿podemos ver que hay similitud hoy en día con todo esto? Es una similitud bárbara, porque podemos ver que a veces no nos damos cuenta, pero como el día a día lo vivimos con una cultura muy especial, religiosa y demás, no nos damos cuenta, pero es una lucha constante con la cultura que tenemos religiosa, ¿cierto o no? Tristemente así es. ¿Hay falsedades y herejías hoy en día? También, tristemente las hay. ¿Hay necesidades espirituales y morales? Ciertamente también las hay. ¿Falta conexión directa? Sí, falta también conexión directa. Esto me hace recordar cuando la pandemia. Yo sentí mucha carga cuando sucedió eso, porque no podíamos venir a la iglesia y todo lo teníamos que hacer por medio de videos y demás. Y en uno de esos días domingos que me dijeron: oye, pues sería bueno que vinieras y cantáramos aquí. Nosotros 3 nos organizamos, nos cubrimos bien. Dije: sí, va. Entramos a la iglesia, llegamos a la iglesia, y cuando vi la iglesia vacía, cuando no vi a todos mis hermanos, sentí una carga muy fuerte. Me sentí muy triste, porque dije: Señor, está vacía tu iglesia. Sabemos que es por circunstancias especiales, pero a mí el corazón se me hizo chiquito. De veras, yo me sentí y lloré. La verdad es que lloré. Me senté allá atrás y me puse a llorar. No es que sea uno macho, pero a veces las situaciones son difíciles. Entonces esto me hace recordar que, pues sí, no había contacto en ese entonces, faltaba la conexión directa. Necesitamos la intercesión de unos por otros.
debemos apoyarnos en oración. Y desde luego, también necesitamos establecer líderes en la iglesia. Eso es sumamente importante. Entonces vemos que hay similitudes, hay cosas que son muy iguales hoy en día a lo que Pablo pasó. Gloria a Dios, porque ni tú ni yo estamos presos, hermanos, y no tenemos que comunicar desde la prisión nada. Por el contrario, somos libres, estamos libres y tenemos todo, absolutamente todo para comunicar el Evangelio. Gloria a Dios por eso, porque podemos hacerlo sin restricción alguna, sin detenernos, sin que nadie nos diga, oye, no puedes hacerlo, estás mal. Bien, continuemos. A pesar de estos desafíos, Pablo logró redactar una carta poderosa y edificante que enfatiza la identidad en Cristo, la unidad y el llamado a vivir de manera digna del Evangelio. Su contexto de sufrimiento y limitaciones se convierte en una manifestación de su compromiso con el Evangelio y la comunidad de los creyentes. ¿Qué compromiso tenemos nosotros? Nosotros lo sabemos. Nuestro interior nos dice que ese compromiso es sin reservas. El Espíritu de Dios nos alimenta y nos está continuamente redarguyendo y diciendo ese compromiso para con la comunidad, para con todos aquellos que no quieren saber, que no les importa, que no les interesa. Pablo conocía y sabía de las falsedades y herejías que amenazaban la fe de la iglesia en Éfeso. Esta iglesia, al igual que otras comunidades cristianas en el primer siglo, enfrentaban varias falsedades y herejías que ya vimos, que amenazaban su fe y su unidad. Y ejemplos muy de hoy, había algo que le llamaban gnotismo, Gnostism, gnotismo. Este movimiento filosófico y religioso sostenía que la salvación se puede obtener a través del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Oculto, místico y misterioso. Creían que la materia era mala y que solo el conocimiento espiritual podía liberar alas a los individuos. Cosa tan rara, ¿no? Sin embargo, existe hoy en día. Había judaísmo legalista. Un grupo de cristianos de origen judío insistía en que la observación de la ley mosaica y los rituales del Antiguo Testamento eran requisitos indispensables para conseguir la salvación. Dentro de estas prácticas se incluían los rituales como la circuncisión y la estricta observación de Dios en la tradición judía en festividades ya establecidas. Otra rareza, y está fuerte, pero que no dista de lo que vivimos hoy en día. Culto a la Diana de los Efesios. La ciudad de Éfeso era famosa por albergar el templo de ¿quién? De Artemisa o Diana. Era una deidad adorada en la región. La devoción hacia Artemisa y otras deidades paganas tenía una gran práctica, lo que influía en gran manera en la vida comunitaria y los valores sociales. Qué fuerte, ¿no? No tenemos aquí una diosa Artemisa, ni una Diana, pero ¿qué tenemos? Lo sabemos, ¿verdad? Había filosofías humanas y tradiciones. Las influencias filosóficas de la época buscaban respuestas a preguntas sobre la moralidad, el propósito de la vida y la existencia, sin alinearse necesariamente a los principios de la fe cristiana. Recordemos que cómo pulularon filósofos en ese entonces. Había muchos filósofos, decían cosas muy bonitas, pero distaban mucho de lo que
era la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios quería. Falsas enseñanzas sobre Jesucristo, claro que sí. Dentro de la comunidad, algunas enseñanzas cuestionaban la verdadera naturaleza de Cristo, negando aspectos fundamentales como su humanidad, su divinidad, incluso la validez de su obra redentora en la cruz. Hoy tenemos mucho, por desgracia, de esto. Esto es muy común hoy en nuestros días. Tristemente es así. Las enseñanzas cada vez del Señor se diluyen más, se hacen más light, es más, ya son shows, ya la gente va por ver el show, por ver luz y sonido, y incluso hasta coristas bailando los coros, las alabanzas y bailando, y son cuadros de veras que son de terror, son de una ofensa sumamente triste para el Señor. Es como levantar el puño y retarlo, decirle: mira, tú estás, pero nosotros queremos hacer esto. Y es algo que se vive hoy tristemente, de manera tremenda. Seguramente había más prácticas, hermanos, que vivía la gente de Éfeso, mismas que preocupaban en gran manera a nuestro buen hermano Pablo. Imaginemos su sentir estando preso, sin poder estar de forma presencial para la atención directa de todas las necesidades de Éfeso. Imaginemos cómo estaba Pablo físicamente, agotado, pero su interior fuerte como la roca, porque ¿quién era su alimento? El Señor. Y él sabía que el Señor tenía un propósito de tenerlo así. Él sabía y se entregaba de manera total. Aunque sufría, no dejaba de sufrir. Era humano, era carne. Pero el Señor tenía un propósito. Podemos ver con todo esto lo que hemos escuchado. Vimos ahorita un Tíquico bien servicial, un modelo de gran hermano que servía, que se entregaba, que era fiel a Pablo, que era su ayudante idóneo, que era un comodín perfecto para las necesidades de Pablo, así como era Timoteo también, como Tito y algunos otros. Pero aquí se refiere en especial a Tíquico, el hermano feliz. Yo creo que Pablo no le decía: hey Tíquico, oye feliz, ven, tú que eres feliz, ven y ayúdame. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que haya hermanos en las iglesias así, que sepamos que contamos con ellos. Bueno, vamos a ver una conclusión de esto. Los desafíos doctrinales y teológicos que enfrentaba la iglesia en Éfeso presentaban un grave riesgo para la salud espiritual y la unidad de la comunidad de fieles. En medio de tales adversidades, el apóstol Pablo, al igual que otros líderes apostólicos, se esforzó por establecer una enseñanza firme, sólida, que reafirmara la verdadera fe cristiana. Buscaba fomentar la unidad entre los creyentes y equiparlos para resistir las influencias dañinas que amenazaban su integridad espiritual. En su carta exhorta continuamente a la congregación sobre la importancia de mantener una comprensión adecuada del Evangelio y vivir en armonía con la identidad que los creyentes han recibido en Cristo, un enfoque vital para preservar la afinidad y el crecimiento espiritual dentro de la comunidad cristiana. Viendo esta conclusión, si nos recordamos a todos los pasajes que pasamos de Efesios, efectivamente es una carta hermosa. Es una carta que aborda todos los temas necesarios para que uno claudique, se doble la rodilla y reconozca que el Señor es Señor de señores,
y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra razón de existencia más que Él. Un camino sin Él, ¿qué es? Un camino torcido, sin dirección. Una vida sin Él es una vida vacía, es una vida sin razón. ¿Qué desafíos pasó nuestro hermano Pablo? Lo que nosotros pasamos es nada, absolutamente nada. Podemos sacar una aplicación de todo esto. Busquemos crear lazos sólidos con los hermanos en la fe. Propiciemos conversaciones de edificación. Participemos activamente en equipos pequeños o estudios bíblicos. Seamos parte activa de la iglesia. Participemos en ministerios y actividades de la iglesia, lo que fortalece y ayuda a construir un sentido de pertenencia, sentirse como parte del grupo, ser parte del servicio en algún evento, fomentando el compañerismo y la unión entre hermanos. Debemos tener una comunicación abierta, de la misma manera que Pablo se preocupaba por tenerla para informar su situación. Nosotros como creyentes también debemos ser abiertos en nuestras necesidades, compartiendo nuestras luchas y alegrías. Esto crea un entorno en el que todos podemos ofrecer apoyo en oración. Esto lo hacemos gracias a Dios. 2 puntos de esto lo estamos haciendo, 3 puntos de esto lo estamos haciendo. Gracias a Dios por eso. Apoyo mutuo y de aliento. Debemos ser portadores de buenas nuevas. Al igual que Tíquico, al igual que Feliz, los creyentes pueden convertirse en mensajeros de esperanza y ánimo. Esto puede manifestarse por medio de ¿qué? Un mensaje de texto, una llamada telefónica, mostrando amor y apoyo a quien esté pasando por alguna situación, por algún momento difícil. Ofrecer ayuda práctica. Debemos estar disponibles para ayudar a aquellos en necesidad emocional, espiritual o alguna otra razón. Debemos reforzar la identidad de Cristo. En este mundo que a menudo intenta desviar el tema del Señor, es crucial que nosotros como creyentes nos aferremos a su identidad, a esta identidad en Cristo, tal como Pablo lo refirió en sus cartas. Recordar quiénes somos en Dios para brindar fuerza y claridad ante los desafíos. Recordemos Efesios 1:3, ¿se acuerdan qué dice Efesios 1:3? Bueno, si no nos acordamos lo vemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No olvidemos esto, hermanos. Traigámoslo siempre en el corazón, tengámoslo siempre presente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Realmente merecíamos tanto? No merecíamos nada. Vivíamos en el fango. Muertos. Éramos unos muertos vivos. Así como vemos hoy en día tristemente en Estados Unidos, todos aquellos que consumen el fentanilo, ¿cómo están? Pobres gentes de veras. Pero el Señor en su infinita misericordia nos ayudó. ¿Y qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual, y nada menos que en los lugares celestiales. Reforcemos esa identidad en Cristo. Hermanos, sin dudarlo tantito, en mi opinión, hemos transitado por un libro que nos ha dejado grande enseñanza, grande esperanza. Y este comunicado
el Señor lo usó por medio de un gran hermano llamado Pablo, de otro hermano llamado Tíquico. Feliz. Gloria a Dios por el privilegio que tenemos de conocerle cada vez más al Señor. Gloria a Dios por su infinita misericordia. Gratitud por siempre para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradezcamos al Señor por todo lo que nos da, por todo lo que hace y por lo que nos ha comunicado en esta epístola durante estos 8 o 9 meses que hemos estado estudiándola. Y lo que viene, de verdad ha sido de edificación, de verdad ha sido de ayuda. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu paciencia para con nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti con todo el corazón, a depender a tu llamado con fe y valentía. Ayúdanos a dejar atrás lo que nos estorbe, sabiendo que en ti hallamos seguridad y propósito. Enséñanos a depender de tu guía y a seguirte con un corazón dispuesto, sin aferrarnos a lo temporal, a lo material. Ayúdanos a confiar más en ti, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Que nuestro corazón se mantenga firme en la esperanza de tu amor y tu voluntad perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.